Así que estamos en el último tramo ya de Poder Pensar. Vamos a recibir a una compañera aquí de Subrayado, Claudia Varela, que acaba de vivir, creo que una experiencia que debe ser bastante enriquecedora como periodista, también como persona, de ver un mundo que de repente uno a la distancia lo imagina. Bueno, vos lo pudiste vivir muy glamoroso y con una organización realmente espectacular como son las convenciones en los Estados Unidos, tanto de los republicanos como los demócratas. Claudia ahora nos va a contar un poco lo que fue esa experiencia, pero sobre todo lo que nos has contado en estos días en la interna acá todos, que es cómo se prepara absolutamente todo y cómo se convierte en una especie de show cada una de esas convenciones, ¿verdad? Convenciones que se repiten cada 4 años porque forman parte del proceso electoral estadounidense que empieza con las elecciones internas dentro de cada partido, ¿no? De los partidos mayoritarios, porque hay otros partidos acá, los que conocemos son los republicanos y demócratas, pero hay otros partidos minoritarios. Los dos partidos mayoritarios eligen a su candidato a la presidencia por elecciones internas, mediante un sistema distinto al que nosotros conocemos acá en Uruguay. Ellos eligen delegados que son los que después votan al candidato a la presidencia. Cuando llegan a la convención, que es el momento, el evento formal donde se designa el candidato, ya llegan sabiendo quién va a ser ese candidato porque sabe cada candidato cuántos delegados obtuvo. En este caso, la primera convención fue la republicana. Todos los años, cada 4 años que hay elecciones, se hace el mismo sistema. Primero la convención republicana durante una semana y a la semana siguiente la convención demócrata. Que las hacen en ciudades diferentes, además, ¿no? Que las hacen en ciudades diferentes y con criterios políticos, además. Este año el criterio fue, en el caso de los republicanos, hacerla en la ciudad de Tampa, en el estado de la Florida, que es un estado emblemático para ellos, porque ha sido históricamente un estado muy peleado políticamente. Ustedes no sé si recordarán, en la primera presidencia de Bush se llegó al triunfo, Bush llegó al triunfo después de tener que contar voto a voto los votos del estado de la Florida. Entonces, para los republicanos es como muy importante ese estado. Por eso terminaron decidiendo hacerla allí en la ciudad de Tampa, una ciudad ubicada sobre el Golfo. ¿Cómo es? ¿Una ciudad chiquita, grande? Es una ciudad de unas 600.000 personas. En las dos la cantidad de gente era más o menos la misma. Es una ciudad básicamente turística, con grandes autopistas, con un centro financiero importante que da sobre una bahía, que es una bahía que ingresa del Golfo de México, y con grandes mansiones sobre el Golfo de México, unos yates enormes, y que bueno, que es una ciudad que se hace bastante amigable en su diseño, incluso para recorrerla. Si bien nosotros no pudimos recorrer mucho porque estábamos trabajando, pero igual, por lo menos en los traslados hasta la convención y hacia el hotel. ¿Qué fue lo que más te sorprendió en ese encuentro de los republicanos, en esa convención? ¿Qué es lo que más, por lo menos, te llamó la atención, viéndolo con ojos de una uruguaya, una periodista uruguaya, ¿no? Lo primero que impacta es el show, en realidad. El show, porque está todo perfectamente planificado, nada queda librado al azar. Los discursos están armados de tal manera que se haga progresivo la participación y la intensidad política. Pues no solo habla el candidato, quién va a ser el candidato, ¿no? Ahí empiezan a las 6 de la tarde y terminan a las 12 de la noche. Y en realidad hablan diputados, legisladores, equipos de mujeres que trabajan para el partido republicano o demócrata, líderes que tengan que ver con la historia de los Estados Unidos y que sean de un sector u otro, aunque no tengan precisamente representación en este momento. Bueno, en el caso de los republicanos, ustedes vieron en los informes de Subrayado o habrán visto en las cadenas internacionales a Clint Eastwood hablándole a la empty chair, esa silla vacía que hacía es un golpe de efecto, que se dice tuvo su resultado en ese momento. En ese momento, por lo menos, era la silla vacía del presidente Obama y él le hablaba en un monólogo que hasta eso está planificado, ¿no? No era un monólogo al azar, era un monólogo que tenía que ver con un actor de Hollywood perfectamente bien que se los busca también para tenerlos ahí en ese ambiente, ¿no? Ese fue el último día el último día de la convención, es como el día de la explosión, digamos, ¿no? Con Clint Eastwood. A continuación de Clint Eastwood, un senador por el estado de la Florida, que se llama Marco Rubio, que es con el que se intentó conquistar o captar el voto latino. ¿Por qué? Porque es un senador de origen cubano. Sus padres emigraron de Cuba, se fueron refugiados a Estados Unidos a vivir a Miami, y él interpreta a la perfección el llamado sueño americano, ¿no? El muchachito de familia pobre, de origen humilde, que viene además de padres inmigrantes, el padre un
un barman, la madre una empleada doméstica, y que él pudo llegar a la universidad, estudiar, desarrollarse y tener una familia modelo estadounidense con su mujer rubia, bonita, sus 3 hijos hermosos, y él un desarrollado político que actualmente es senador por el estado de la Florida por el Partido Republicano. El símil en los demócratas también estaba. Porque también en el lado de los demócratas después vamos a pasar a la otra. Se buscan claro, los perfiles que estén perfiles. allí, buscando también el electorado, ir conquistando el electorado. Y Después el está la electorado figura de latino la es muy mujer, importante, ¿verdad? y el electorado latino es muy importante para estas elecciones. La primera ¿no? dama juega un rol muy importante también a la hora de los discursos, ¿no? La- ¿Quién va a ser la primera dama? Es la que muestra el lado más humano del candidato, digamos. En los dos casos, la convención, el primer día de convención estuvo cerrado por la esposa del candidato. En el caso de Romney, la esposa de Romney, que es una mujer de una buena posición social, pero que se dedica a ser ama de casa y a cuidar a los 5 hijos. Bueno, y ella trató un poco de mostrar la parte como más humana de Romney, a quien se le adjudica una cierta frialdad y dificultad para vincularse desde el punto de vista más emocional con los estadounidenses, y que eso le podría quitar puntos. Bueno, la esposa precisamente trató de captar al electorado diciendo: miren, mi esposo es un ser sumamente humano, cariñoso, se lo mostró en videos jugando con los hijos. El último día de la convención, el plato fuerte es el discurso del candidato. En el caso de Mitt Romney fue un discurso que apeló básicamente a mostrar todos los desaciertos del gobierno de Obama, a cuestionar básicamente el plan de salud diseñado por Barack Obama, que es un plan de salud que busca abarcar a mayor cantidad de estadounidenses. En Estados Unidos ustedes saben que los planes de salud son muy difíciles de acceder para todo el mundo, porque hay que pagar un seguro médico, no toda la gente tiene dinero para pagar ese seguro médico, entonces es bastante difícil de manejar. Y bueno, él básicamente cuestionó eso, cuestionó la falta de liderazgo por parte de Barack Obama, y una serie de argumentos que después, a la semana siguiente, los demócratas, después de tomar nota, trataron de rebatir. Y ya nos metemos en lo que fue la convención demócrata. ¿Ahí qué te sorprendió? Es totalmente diferente. Contabas en los la informes que había convención más demócrata. latinos, o sea, se veía más, era un público más variopinto el que estaba allí en la convención. Más latinos, más negros. En la convención republicana no hay negros, no hay población negra. Eran todas personas blancas y como un molde muy similar en cuanto a su apariencia física y hasta su forma de vestirse, de presentarse. La convención demócrata es muchísimo más variada. Hay una alta cantidad de población negra que forma parte de los delegados. Es gente como, hasta en su aspecto físico, más común y corriente, como la que uno ve más en la calle. Contame rapidito cómo es esa ciudad. La ciudad de Charlotte es preciosa. Esa es una ciudad realmente que nos impactó mucho. Ahí estamos viendo todo un show que habían montado en las calles de inspectores de tránsito que los ponían a dirigir el tránsito y a hacer payasadas. Mucha gente predicando, músicos callejeros. La gente te saluda en la calle. Vas por la calle y todo el mundo te saluda. Se ofrecen a ayudarte. Nos llamó la atención la simpatía. Nos decían que es muy del sur de los Estados Unidos, ¿no? Esto fue Carolina del Norte, un estado sureño, y entonces la gente, vos le decías, ¿te puedo hacer una imagen? Nadie te decía que no, todo el mundo estaba, no sé si era por el ambiente festivo a raíz de la convención o porque naturalmente son así, pero la gente estaba toda con muy buen humor. La gente que viene a participar viene de todos los puntos de Estados Unidos. Hay delegados por cada uno de los departamentos, de cada estado, perdón. Cada estado tiene su grupo de delegados y tienen un sector asignado dentro de la convención, en este caso en el Time Warner Cable Arena, que es lo que ustedes están viendo ahí, que es el estadio de básquetbol de los Bobcats, que es un equipo de la NBA. Cada sector tenía su estado, había una banderita con el nombre del estado y los delegados iban y se sentaban en ese lugar. Y sí, vienen de todas partes de Estados Unidos porque las elecciones internas son en cada uno de los estados. Claro. Contame cómo fue en ese caso la convención. También tiene, recién veíamos a los republicanos, toda una fastuosidad en el armado, de lo que es la escenografía donde se van a presentar los candidatos, donde va a hablar en este caso el actual presidente Barack Obama. También espectacular cómo está montado el lugar, ¿no? El lugar está montado en forma magnífica. De hecho, uno estaba ahí y no se daba mucha cuenta que era un estadio de básquetbol, porque está como totalmente tuneado, digamos, para la convención, con carteles alusivos a la convención. Habían cubierto todo el piso de la cancha, estaba cubierto con una plataforma de tal manera de no estropear la cancha. Ese escenario magnífico y enorme, las tribunas llenas, la gente
todas con cartelitos, gorros. James Taylor, que cantó en el último día. ¿Hay mucha presencia musical en esos días de convención? Todos tienen espectáculos musicales. La diferencia es aquellas personas conocidas que adhieren a uno u otro candidato y hacen como que el show sea un poco más llamativo, ¿no? Obama se paró desde soy presidente de Estados Unidos y voy a seguirlo siendo. Él se paró como candidato que pide el voto, pero en determinado momento del discurso dijo, yo no vengo acá solo como candidato, sino que soy el presidente de los Estados Unidos. Una de las cosas que él trató de hacer en su discurso fue precisamente para rebatir el argumento republicano, demostrar que él sí era un líder y que él sabía liderar el país. Tiene mucho que ver con el tema de los Estados Unidos eso, ¿no? Aquel que sabe conducir a la manada, digamos, lo que se busca muchas veces. Entonces, bueno, él tenía que demostrar precisamente que sí, que podía hacerlo. Nos queda acá un minutito nomás. Me gustaría preguntarte si en los discursos que escuchaste de un lado o del otro, así estamos viendo a la esposa de la primera dama de Estados Unidos, que fue un discurso sumamente emotivo y muy estudiado también. Muy ¿no? estudiado. A ver, nada está hecho al azar, lo leen el discurso. Tienen un sistema de teleprompter, que es ese sistema que se pone en las cámaras para que parezca que uno está hablando espontáneamente y en realidad está leyendo para no perderse. Y bueno, y ellos tienen 3 teleprompter, uno a cada lado es como si fuera del atril y uno enfrente donde, digamos, está la cámara, ¿no? Entonces, ellos mueven la cabeza para un lado, para el otro y miran hacia el frente y parece que en realidad están hablando y están leyendo. Tanto están leyendo que en el discurso de Obama, después que nos dieron, cuando volvimos al centro de prensa, nos dieron la transcripción del discurso. Estaba leído hasta el saludo cuando decía a mi mujer Michelle que la amo, a mis hijas que no se hagan las vivas y mañana tienen que ir temprano a la escuela. Eso estaba escrito en el discurso, hasta eso leyó, que uno decía, bueno, le falta un poquito de espontaneidad también a la demostración de cariño, ¿no? En un minutito, en algunos de esos discursos, ¿estuvo presente América Latina? El Uruguay no te voy a preguntar, porque seguramente no, pero ¿la región se hizo alguna mirada para afuera o no? No, lo que sí se hizo fue destacar en cuanto a la política internacional el logro de Barack Obama de la muerte de Bin Laden, a quien calificó como el peor enemigo de los Estados Unidos, y en cuanto a América Latina, lo que sí, el tema de la inmigración y las políticas de inmigración que aplicó Estados Unidos en este último periodo, con la regularización de más de 1 millón de inmigrantes ilegales, entre los que sí, obviamente, la gran mayoría son ciudadanos latinoamericanos. Gracias por habernos acompañado. Por favor, un placer. Nosotros vamos cerrando Poder Pensar, nos reencontramos la semana que viene con más temas de actualidad. Los esperamos.